Muy buenos días, transmisión en vivo desde el cuartel general del Ejército Peruano, ubicado en el distrito de San Borja. Hoy, lunes 5 de enero del año 2026, el presidente de la República, José Gerí, hace su ingreso a la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres para participar de la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En estos momentos, el jefe de línea, general Ricardo Rosado Celada, comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, dará la bienvenida y los honores respectivos al jefe de Estado. Permiso, señor presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra de las Fuerzas Armadas y pasar revista a las tropas. Y de esta manera el jefe de línea, general Ricardo Rosado Celada, comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, invita al jefe de Estado, quien se encuentra acompañado por el ministro de Defensa César Díaz Peche, a saludar a la bandera de guerra de las Fuerzas Armadas y posteriormente pasar revista a las tropas que se encuentran debidamente ubicadas en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del cuartel general del Ejército Peruano. Ceremonia que se viene desarrollando en el distrito de San Borja. En estos momentos el presidente José Gerí, quien también es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, acompañado por el ministro de Defensa, saludan a la bandera y proceden a pasar revista a las tropas. Hoy, lunes 5 de enero del año 2026, el presidente de la República participa de la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ceremonia que es un acto solemne que se lleva a cabo para reconocer la autoridad y liderazgo del jefe del Comando Conjunto. En el Perú, esta ceremonia se realiza en el cuartel general del Ejército, también conocido como el Pentagonito, en presencia de los altos mandos militares como de las autoridades civiles. Es por ello la presencia de ministros de Estado, quienes se encuentran al lado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, así también por la presencia de congresistas de la República, como de los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Además, también participan agregados militares acreditados en nuestro país. Durante esta ceremonia, el ministro de Defensa llama a las tropas en formación a reconocer al jefe del Comando Conjunto y esta responden con la frase subordinación y valor. Luego se va a realizar el izamiento de la insignia de mando y el jefe del Comando Conjunto va a recibir el saludo de los comandantes de las diferentes Fuerzas Armadas como de las operaciones especiales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional. También es bueno saber que mediante una resolución suprema, el general de división David Ojeda, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pasó a la situación militar de retiro tras cumplir 40 años de servicio. Y también a través de una resolución suprema se nombra al general de división César Augusto Briceños Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él se desempeñaba hasta hace poco como comandante general del Ejército Peruano, cargo que a partir de ahora es asumido por el general de división del Ejército Peruano, Osvaldo Calle Talledo. Ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se desarrolla en la plaza principal del cuartel general del Ejército, Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Ahí vemos ya al presidente José Gerí, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, recibir el saludo de los altos mandos militares, así como de los subordinados de las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas. Él realiza este recorrido y esta revisión
de tropas, acompañado por el ministro de Defensa, César Díaz, así como por el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy cerca al presidente de la República también podemos observar al Estado Mayor Conjunto, que se encuentra liderada por el jefe de línea, el general Ricardo Rosado Celada, quien a la vez es comandante general de la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano. A continuación, el jefe de línea procederá a la solicitud y a la autorización respectiva para dar inicio ya de manera oficial a esta importante ceremonia. Permiso, señor presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, a dar inicio a la ceremonia. Se da inicio a la ceremonia, señor presidente constitucional de la República. Y de esta manera se da inicio de manera oficial a esta ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay que señalar que el jefe del Comando Conjunto es el máximo responsable de planear, preparar, coordinar y conducir operaciones y acciones militares para garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial y apoyar el desarrollo nacional del Perú. El presidente de la República, José Gerí, ya se encuentra en la tribuna principal. Ahí lo vemos en estos momentos. Llega hasta el lugar donde se ubican los congresistas de la República, también el presidente del Consejo de Ministros, así como ministros de Estado. Se procede al saludo correspondiente, al igual que a los altos mandos militares, tanto de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea, como de la Policía Nacional. El presidente de la República, al ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se encuentra con la insignia y el barayoc de mando, además de la banda presidencial. Muy buenos días. Nos encontramos reunidos en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército para llevar a cabo la ceremonia de reconocimiento del señor General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dando inicio a esta significativa ceremonia, se dará lectura a la resolución suprema de nombramiento del señor General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acto que estará a cargo del señor Capitán de Navío Marina de Guerra del Perú, Omar León Torres, jefe del Departamento de Personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Agrupamiento, atención. Resolución Suprema número 101/2025 Delta ECO, Lima, 28 de diciembre de 2025, considerando que el artículo 167 de la Constitución Política del Perú determina que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que según lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto Legislativo número 1134, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es dirigido por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien es designado por el presidente de la República y depende del ministro de Defensa. Estando lo propuesto por el ministro de Defensa, se resuelve. Artículo primero. Dar por concluido con efectividad al 1 de enero de 2026 el nombramiento del general de división César Augusto Briceño Valdivia como comandante general del Ejército, dándosele las gracias por los servicios prestados. Artículo 2. Nombrar con efectividad al 1 de enero de 2026 al general de división César Augusto Briceño Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Artículo 3. La presente resolución suprema es refrendada por el ministro de Defensa,
regístrese, comuníquese y publíquese. José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República. César Francisco Díaz Peche, Ministro de Defensa. Y de esta manera se da cuenta a la resolución que nombra Acto al seguido, nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. reconocerá como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al señor General de Ejército, César Augusto Briceño Valdivia. En estos momentos, como parte del protocolo, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, será quien reconozca como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al general de división del Ejército peruano, César Augusto Briceño Valdivia. Ceremonia que se desarrolla en el cuartel general del Ejército peruano. Por resolución suprema, reconocerán como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al señor General de Ejército, César Augusto Briceño Valdivia, obedeciéndole y respetándole. Izquierda, izquierda. Subordinación y valor. Agrupamiento, descansen. ¡Armas! Señor General Jefe de Línea, tome el comando y coloque en descanso el agrupamiento. Se va a tomar el comando del agrupamiento, mi general. Y se va a colocar en descanso. Agrupamiento. Descanso. Y de esta manera el ministro del Interior, César Díaz, en representación del Ejecutivo, reconoce al general de división César Augusto Briceño Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay que señalar que el general de división César Augusto Briceño Valdivia hoy asume la responsabilidad de comandar como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha sido designado por el gobierno del presidente José Gerí Oré. Él, a partir de este momento, asume este importante cargo. También hay que señalar que él reemplaza al general de división del Ejército peruano, David Ojeda Parra, quien se retira después de 40 años de servicio. César Augusto Briceño Valdivia fue comandante general del Ejército del Perú durante los años 2024-2025. También asumió el cargo de director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en el año 2013. Y también fue jefe de educación del Ejército, además de comandante general de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales Frente Guayaga y director de inteligencia del Ejército. A continuación, el señor General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentará su saludo a la bandera de guerra y a las unidades de las instituciones armadas. Agrupamiento. Presente. ¡Parar! En estos momentos vemos en imágenes al general de división del Ejército peruano, César Augusto Briceño Valdivia, hoy jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigirse hasta la escolta de las Fuerzas Armadas, donde se encuentra la bandera de guerra,
para el saludo correspondiente ya como jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Ceremonia que se desarrolla en el Cuartel General del Ejército en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pasa la revista correspondiente a las diferentes tropas y unidades que se encuentran debidamente formadas acá en la plaza principal del Cuartel General del Ejército. Hay que indicar que César Augusto Briceño Valdivia cuenta con una amplia experiencia en el ejército peruano y ha recibido varias condecoraciones militares y reconocimientos oficiales por su desempeño profesional. El general César Augusto Briceño Valdivia nació en la ciudad de Lima en el año 1964. Estudió en el Colegio Champañá de la ciudad de Lima e ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en marzo de 1983. Antes de ser nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se desempeñó como comandante general del Ejército. Además, el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue espada de honor de la 91 promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, segunda promoción Andrés Avelino Cáceres, que egresó el 1 de enero de 1987. El general César Augusto Briceño Valdivia procede de una familia de trayectoria militar. Su padre fue el general de división don Raúl Briceño Ceballos. Asimismo, sus tíos fueron el general de división don Gonzalo Briceño Ceballos, fundador de la Escuela de Comandos del Ejército, y el general de división don Carlos Briceño Ceballos, comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el año 1983. Asimismo, tiene un hermano, Enrique Briceño Valdivia, oficial en situación de retiro del grado de teniente coronel. Durante sus 36 años de servicios interrumpidos a la nación como oficial, ha presentado servicios en diferentes unidades y dependencias del Ejército, destacándose por su eficiente desempeño académico, operativo y administrativo. Además, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha sido instructor de la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela de Ingeniería del Ejército, siendo director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en el año 2013 y jefe de Educación del Ejército en el año 2014. Operacionalmente ha participado en el proceso de pacificación nacional y apoyo al desarrollo, presentando servicios como comandante general de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales Frente Guayaga. Además, fue director de inteligencia del Ejército, comandante general de la Tercera División del Ejército, comandante del Comando Operacional del Sur y comandante general de la Segunda División del Ejército y comandante del Comando Operacional del Centro. En el campo de gestión pública se ha destacado como director ejecutivo del Fondo de Vivienda Militar del Ejército, fue jefe del Servicio de Ingeniería del Ejército, asimismo comandante general del Comando Logístico del Ejército y jefe de Estado Mayor General del Ejército Peruano. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es magíster en Ciencias Militares, ha realizado la maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN
posee un magíster en Administración de Negocios en la Universidad ESAN y ha realizado el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Los señores comandantes de los comandos operacionales procederán a realizar el saludo protocolar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como parte de la ceremonia protocolar, se procede en estos momentos al desplazamiento de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para el saludo correspondiente al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí podemos ver al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, como a los comandantes generales también del Ejército Peruano, de la Marina de Guerra del Perú, como de la Policía Nacional. Vemos el desplazamiento de los comandantes generales, quienes se dirigen hasta el lugar donde se ubica el jefe del Comando Conjunto. Se retira el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, procede con el saludo correspondiente. El comandante general del Ejército Peruano. Ahora es el turno de los comandantes o almirantes de la Marina de Guerra del Perú. Ceremonia que se desarrolla en la Plaza de Armas Mariscal Andrés Avelino Cáceres del cuartel general del Ejército Peruano, ubicado en el distrito de San Borja. Y de esta manera los comandantes generales de las diferentes unidades y divisiones de las Fuerzas Armadas A continuación, han brindado el saludo escucharemos correspondiente la palabra al del señor jefe Ejército César del Augusto Comando Briceño de las Valdivia, Fuerzas jefe del Armadas. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como parte de la ceremonia, el general de brigada César Augusto Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita la autorización respectiva al presidente de la República, José Gerí, para proceder a lo que será su discurso del orden. Además, hay que señalar que el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene distintos cursos y capacitaciones. Uno de ellos es curso básico de paracaidismo militar, curso de operaciones en selva, es licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración, también ha hecho el curso básico de Ingeniería Anfibia, curso básico de Arma de Ingeniería, así como el curso básico de Inteligencia. Señor José Enrique Gerí Oren, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Señora Carol Paredes Fonseca, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señor General de División César Díaz Peche, ministro de Estado
en el despacho de defensa, señoras y señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, señores comandantes generales de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional del Perú, señor general de división, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, señores viceministros de Estado, señores oficiales, generales y almirantes, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores oficiales generales, ex comandantes generales del Ejército, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señoras y señores oficiales agregados de defensa y militares de las embajadas extranjeras acreditadas ante la República del Perú, dignas autoridades políticas y eclesiásticas, señoras y señores oficiales superiores, subalternos, damas y caballeros cadetes, supervisores técnicos, suboficiales, oficiales de mar y alumnos de las Fuerzas Armadas, personal de tropa del Servicio Militar Voluntario de las Fuerzas Armadas, damas y caballeros empleados civiles, amada esposa, queridos hijos, queridos familiares, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Con profundo respeto me dirijo a todos ustedes en este día en el que asumo con gran responsabilidad la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, cargo que ejerceré con profundo honor, sentido del deber y plena conciencia de la responsabilidad, ya que esta función representa una de las más altas expresiones de confianza que el Estado peruano puede depositar en un soldado de la patria. Es por eso que inicio mis palabras expresando mi agradecimiento al señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por la confianza otorgada. Esta responsabilidad fortalece mi compromiso con la unidad nacional, con la conducción estratégica del poder militar en el Perú y con la defensa irrestricta del orden constitucional. De igual manera, expreso mi gratitud a mis padres, a mis hermanos, a mi amada esposa, a mis hijos y a mi familia en general, cuyo amor y respaldo han sido mi sólido cimiento. Gracias por compartir cada triunfo y desafío a mi lado. También deseo manifestar mi saludo, respeto y profunda gratitud a nuestros veteranos, a los que nos antecedieron en esta sagrada misión de defender a la patria. A ustedes les expreso mi respeto y gratitud. Su experiencia es la columna vertebral que guía nuestro actuar diario y asumo este cargo con el compromiso de preservar y fortalecer el legado que nos han dejado, unas Fuerzas Armadas firmes y dignas. Las Fuerzas Armadas del Perú mantienen un vínculo inseparable con la nación. Nacieron junto con el Estado peruano y han sido desde entonces garantes de su existencia, de su soberanía y de su continuidad en el tiempo. En el mar, en el aire y en la tierra hemos estado siempre presentes, representando al Estado y resguardando el patrimonio que pertenece a todos los peruanos y a las generaciones venideras. En el Perú de hoy, las Fuerzas Armadas tenemos un rol claro e innegable. Nos corresponde contribuir desde nuestra misión constitucional a la consolidación de un entorno de seguridad, estabilidad y paz que permita a la nación avanzar con confianza hacia sus legítimas aspiraciones de bienestar, desarrollo y progreso. En ese sentido, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas conduce el empleo integrado del poder militar del Estado, constituye el eje que integra y proyecta las capacidades operativas de nuestro Ejército, nuestra Marina de Guerra y nuestra Fuerza Aérea. Desde esta instancia,
se planifican, coordinan y dirigen las acciones y operaciones conjuntas, asegurando una respuesta unificada, oportuna y eficaz ante las amenazas que enfrenta la nación. Esta conducción estratégica garantiza coherencia operativa, coordinación permanente y responsabilidad institucional al servicio de los intereses permanentes del Perú. Nuestro país enfrenta un entorno estratégico exigente. Las amenazas actuales demandan preparación constante, interoperabilidad y cohesión sólida. El Comando Conjunto responde a este escenario con planeamiento riguroso, capacidad operativa y una conducción firme orientada a proteger a la nación bajo un principio fundamental: la acción conjunta como expresión superior de la defensa nacional. Para tales fines, desde esta jefatura, promoveremos un pensamiento innovador que nos permita adaptarnos a los nuevos escenarios y amenazas. Consolidaremos la unidad de mando, fortaleceremos el planeamiento conjunto y optimizaremos el comando y control, buscando la coordinación interinstitucional efectiva, convencidos de que la seguridad y la defensa nacional se construyen con el esfuerzo articulado de todo el Estado. Cada operación se desarrollará con empleo responsable de los medios y respeto pleno al marco legal y a los derechos fundamentales. En la misma línea, seguiremos respaldando la política exterior del Estado mediante una capacidad disuasiva creíble, promoviendo la interoperabilidad y el intercambio profesional con Fuerzas Armadas amigas, así como la participación eficiente en operaciones de mantenimiento de la paz. Nuestra contribución al desarrollo nacional y a la atención de emergencias y desastres naturales seguirá siendo prioritaria. Cuando la patria nos necesite, allí estarán las Fuerzas Armadas, actuando con rapidez, coordinación y espíritu solidario. Todo este esfuerzo descansa fundamentalmente en el factor humano. Los hombres y mujeres que visten el uniforme de las Fuerzas Armadas son el pilar de nuestra institución. Su formación, su ética, su vocación de servicio y su lealtad a los valores democráticos constituyen nuestra mayor fortaleza. A ustedes les transmito mi respeto, mi confianza y el compromiso de ejercer el mando con liderazgo firme, criterio profesional y sentido de justicia. Recordemos siempre que nuestra misión trasciende a lo individual. Servimos a una nación que confía en nosotros y que espera profesionalismo, disciplina y lealtad. Finalmente, deseo reafirmar mi compromiso inquebrantable con el Perú, con su historia y con su futuro. Exhorto a los integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú a mantenernos firmes en nuestra misión, conscientes de la responsabilidad que nos ha sido encomendada y decididos a enfrentar cualquier amenaza y desafío con eficiencia. Tenemos la gran responsabilidad de preservar el legado que nos dejaron nuestros héroes. En este nuevo capítulo que se abre ante nosotros, recordemos siempre que la grandeza de una nación se sostiene en el corazón y el espíritu de sus Fuerzas Armadas. Que Dios nos guíe en nuestro camino, que nuestros actos reflejen siempre la grandeza y nobleza de nuestras instituciones y que el legado de valentía, sacrificio y honor que hemos heredado de nuestros héroes y mártires nos inspire a cumplir nuestra misión con honor, profesionalismo y compromiso con la patria. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Ahí escuchábamos el discurso de orden del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división César Augusto Briceño Valdivia, quien exhortó
a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a mantenerse firme y a defender la patria. Además, ha señalado que durante su gestión las Fuerzas Armadas están listas a atender cualquier tipo de emergencia, como lo ha venido realizando durante los últimos años tanto el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú, más aún cuando se presentaron los problemas debido al cambio climático. Ahí es donde se pudo observar los helicópteros, los tanques, los camiones, incluso al personal militar salir y desplazarse a diferentes regiones del país donde se veían afectados para ayudar a la población, no solamente a llevarlos a lugares seguros, sino también a poder reconstruir sus viviendas. En estos momentos, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas saluda al presidente de la República, José Geri. El señor José Enrique Gerioré, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Como parte de esta ceremonia de reconocimiento, el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también va a hacer uso de la palabra a través de su discurso de orden. Escuchemos. Señora Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Señor Ministro de Defensa, señores Ministros de Estado hoy presentes, señores congresistas de la República, señor Comandante General del Ejército, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades nacionales invitadas, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Hoy, en esta ceremonia tradicional y de gran significado para las instituciones tutelares de la patria, saludamos y reconocemos al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Augusto Briceño Valdivia. En tiempos de grandes desafíos como los que vivimos hoy, hacemos votos para que su gestión se rija bajo una misión clara y urgente: seguir trabajando por la integridad territorial, la seguridad y el desarrollo de nuestra costa, sierra y selva. Nuestras Fuerzas Armadas son la columna vertebral sobre la cual se sostiene nuestra soberanía y son, además, el brazo en el que nos hemos apoyado históricamente para construir juntos el progreso que el Perú merece. En los últimos años, el concepto de defensa nacional se ha extendido y cobra hoy un mayor significado. La seguridad no solo se defiende en nuestras fronteras, sino también en nuestras calles para proteger el derecho que tienen los peruanos de vivir en paz y sin miedo. Una tarea en la cual las Fuerzas Armadas juegan un papel gravitante en apoyo a nuestra Policía Nacional del Perú y en la cual no hay espacios para retrocesos. A la delincuencia común, el crimen organizado, a la tala ilegal, a la minería ilegal y a todas las actividades ilícitas que atentan contra nuestra seguridad, les decimos basta. Les declaramos, como lo hemos hecho, pero hoy una vez más, la guerra, y en esta no vamos a claudicar. Este 2026 renovamos nuestro compromiso y voluntad de enfrentar con firmeza la criminalidad en un trabajo integral entre las fuerzas del orden y el Ejecutivo. Nosotros
seremos el muro contra el que chocará la delincuencia. Y ni el crimen, ni sus amenazas de cualquier tipo detendrán nuestra voluntad y nuestra marcha hacia un país seguro. Compatriotas, en esta solemne ceremonia deseo también expresar lo siguiente. Como presidente, mi deber sagrado es defender los intereses de la patria, no los intereses de los particulares. El contexto internacional nos marca una pauta en el que solo debemos continuar mejorando, siendo cautelosos y vigilantes. Quiero ser categórico en esto. Nuestra política es y será siempre clara, porque defendemos los intereses del Perú para los 33 millones de peruanos. General Briceño, asume usted hoy el mando en un momento decisivo, clave e histórico para nuestro país, en el cual, además del juramento y del compromiso que asumen como comandantes generales, tenemos tareas adicionales que ejecutar en conjunto, pensando en el país. La lealtad a la Constitución y el servicio al pueblo deben ser su norte. Juntos, gobierno y Fuerzas Armadas, debemos garantizar que el Perú sea un territorio con futuro y con esperanza, donde el orden y la justicia prevalezcan sobre el caos. Y además de ello, como lo hemos venido conversando las últimas semanas, es necesario fortalecer el servicio militar. Es necesario que nuestra juventud, a partir de ahora, se comprometa más con las Fuerzas Armadas, bajo el formato actual, y que esto sea un cambio hacia futuro para seguir fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que trazarnos como objetivo mejorar el servicio militar, generando mayores incentivos, mayores compromisos en nuestra juventud, pensando en el presente, pero siempre mirando hacia futuro. Es un desafío, señor comandante general, que tenemos y que ya nos habíamos trazado semanas atrás en diferentes conversaciones entre todos los que estamos comprometidos con esta tarea. ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ahí escuchábamos al presidente de la República, José Gerí, quien destacaba el apoyo que siempre brinda las Fuerzas Armadas a la población. Además señalaba que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la soberanía. El jefe de Estado también daba a conocer que no van a ceder a las amenazas y que van a enfrentar de manera directa a la criminalidad como a las organizaciones, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El presidente también ha señalado que hay que fortalecer el servicio militar para que la juventud se comprometa con las Fuerzas Armadas. A continuación, escucharemos el himno de las Fuerzas Armadas.
¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Armamento! ¡Descansen! ¡Vamos! A continuación, se procederá al desfile de honor como expresión de respeto y reconocimiento al mando de las operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas. ¡Armamento! ¡Descansen! ¡Vamos! ¡Para el final! Y como parte de esta ceremonia de reconocimiento al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en estos momentos las tropas de las diferentes unidades, como de las divisiones del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea del Perú, van a proceder a desplazarse para ubicarse en el lugar correspondiente y de esta manera dar inicio al desfile militar. Además, también participan las unidades históricas de las Fuerzas Armadas. Vemos al Regimiento de Caballería, gloriosos húsares de Junín, también al Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, como a las unidades históricas de la Fuerza Aérea del Perú y de la Marina de Guerra. En estos momentos, las diferentes unidades y batallones, tanto de oficiales como de cadetes, subalternos y técnicos, proceden a retirarse de la plaza principal Mariscal Andrés Avelino Cáceres para posteriormente dar inicio a este desfile militar. El jefe de línea y su Estado Mayor Conjunto también ya proceden a desplazarse y de la misma forma la banda y música de las Fuerzas Armadas harán lo correspondiente para que se dé inicio a esta importante actividad como es el desfile militar. Ceremonia que se desarrolla en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el cuartel general del Ejército Peruano, acá en el distrito de San Borja. Participan de esta importante ceremonia el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, César Díaz, como ministros de Estado, quienes se encuentran acompañados por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Además, también participan congresistas de la República, los comandantes generales de las diferentes Fuerzas Armadas e instituciones militares, así como los agregados militares que se encuentran debidamente acreditados en nuestro país. Hay que dar cuenta que durante el mensaje, el discurso que brindó el presidente de la República, el presidente José Gerí ha señalado que la seguridad no solo se defiende en las fronteras, sino que también se defiende de manera interna. Es por ello que destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú a la lucha contra la criminalidad, y ellos son quienes brindan el apoyo correspondiente también a la Policía Nacional en esta lucha, en esta guerra, como lo dijo el presidente José Gerí, quien en estos momentos ha indicado que estamos en guerra con el crimen organizado y la delincuencia. El presidente también se refirió al tema del servicio militar, el cual va a ser fortalecido con el solo objetivo de que la juventud se comprometa con nuestras Fuerzas Armadas. En el tema internacional, sostuvo que todos los peruanos y todas las instituciones y Fuerzas Armadas deben estar vigilantes. Ya podemos escuchar y ver desde el punto donde nos encontramos transmitiendo esta ceremonia a la banda y música de las Fuerzas Armadas integradas por los miembros del Ejército Peruano, la Marina de Guerra del Perú
y la Fuerza Aérea. Transmisión en vivo a través de la señal de TV Perú, Canal 7. Para quienes se conectan recién con la transmisión de esta importante ceremonia, hay que señalar que se está desarrollando la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es asumida a partir de este momento por el general de división César Augusto Briceños Valdivia, quien, como ya hemos podido observar, es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país, quien ha sido designado por el gobierno del presidente José Gerí Oré, quien a partir de este enero del año 2026 asume este importante cargo en reemplazo del general de división David Ojeda Parra, quien pasa al retiro después de 40 años de servicio. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño Valdivia, ha ocupado importantes cargos, como por ejemplo, hasta hace poco, condujo y asumió el cargo de Comandante General del Ejército del Perú durante los años 2024-2025. Además, fue director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en el año 2013. Jefe de Educación del Ejército en el año 2014. También asumió la Comandancia General de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales Frente Guayaga y fue director de inteligencia del Ejército peruano. El general Briceño Valdivia cuenta con una amplia experiencia en el ejército de nuestro Perú y ha recibido varias condecoraciones militares y reconocimientos oficiales por su desempeño profesional. Ya en estos momentos podemos observar a la bandera de guerra de las Fuerzas Armadas acercarse hasta la pista de desfile para poder ingresar a la zona donde se ubica el estrado principal y donde se encuentra el presidente de la República, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, así como el presidente del Consejo de Ministros y titulares de las diferentes carteras ministeriales. Además de congresistas de la República, como miembros de las diferentes Fuerzas Armadas, entre ellos los comandantes generales. También miembros de la Iglesia, como los agregados militares acreditados en nuestro país. Hace su ingreso por la pista de desfile los integrantes de la escolta de las Fuerzas Armadas, y desde acá ya observamos la bandera de guerra de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Atrás podemos observar al jefe de línea y su Estado Mayor. Ahí vemos al general Ricardo Rosado Celada, quien es comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, quien en estos momentos saluda a las autoridades de la tribuna principal.
El Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú ya se encuentra en la pista de desfile y hace su paso por la tribuna principal. Atrás del jefe de línea de la Marina de Guerra podemos ver al batallón Juan Fanning, un héroe peruano de la Guerra del Pacífico. Fue un capitán de navío que lideró el batallón Guarnición de Marina en la batalla de Miraflores, donde murió en combate el 15 de enero de 1881. Es la unidad histórica de la Marina de Guerra del Perú. Hace su ingreso a la pista de desfile los comandos operacionales de la Marina de Guerra del Perú. Comandos preparados para todo tipo de enfrentamiento, tanto en tierra, en agua, ya sea río o mar, como desde el aire. La Marina de Guerra del Perú es una institución con una rica historia y tradición. Uno de sus héroes más destacados es Juan Fanning García, un capitán de navío que lideró la batalla de Guarnición de Marina en la batalla de Miraflores. También hay que destacar al gran almirante Miguel Grau Seminario, cuyos cadetes y oficiales de mar siguen su legado. Ya podemos observar en imágenes la escolta y la bandera de guerra de la Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú, conocida también como la FAP, es un órgano de ejecución del Ministerio de Defensa que forma parte de las Fuerzas Armadas del Perú. Su función principal es la defensa aérea del país y también se encarga de apoyar la seguridad interna, realizar operaciones de ayuda en caso de desastres y participar en misiones de paz e internacionales. La Fuerza Aérea del Perú se creó el 20 de mayo de 1929 con el Cuerpo de Aviación del Perú. A lo largo de su historia ha participado en varios conflictos como la Guerra Peruano-Ecuatoriano en 1941 y la Guerra del Cenepa en 1995. La FAP cuenta con una flota aproximada de más de 250 aeronaves, incluidos helicópteros, aviones de transporte, aviones de entrenamiento y así como los aviones que realizan diferentes acciones cívicas, no solamente en la Amazonía peruana, sino también en las zonas altoandinas. La Fuerza Aérea está en proceso de modernización con la adquisición de 24 aviones de combate avanzados para reemplazar a su flota actual. Hacen su paso por la tribuna de honor
los miembros de la Fuerza Aérea del Perú, integrado por cadetes de la escuela, como también por los suboficiales y avioneros, quienes se encuentran distribuidos en las diferentes unidades y grupos aéreos a nivel nacional. Ya podemos ver en imágenes el ingreso a la pista de desfile de la bandera de guerra y de la escolta del ejército peruano, seguido por las unidades históricas del ejército de nuestro país. El ejército del Perú tiene una rica historia y ha tenido varias unidades históricas a lo largo de los años. Podemos mencionar al Regimiento de la Guardia, que fue una unidad de caballería creada en 1821 y liderada por el general José de la Mar. También se puede mencionar al Batallón Legión Peruana. Fue una unidad de infantería creada en 1822 y liderada por el general Andrés de Santa Cruz. El Batallón Ayacucho fue una unidad de infantería creada en 1836 y liderada por el general Ramón Castilla. El Regimiento de Caballería de la Guardia fue una unidad de caballería creada en 1836 y liderada por el general Domingo Nieto. Ahí podemos ver a los integrantes de la unidad histórica Gloriosos Húsares de Junín, Libertador número 1, al igual que los miembros del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, conocido como los Dragones. Ambas unidades son las encargadas de brindar seguridad al presidente de la República como a la Casa de Gobierno. Además, forman parte del atractivo turístico del centro de Lima a través del cambio de guardia que se desarrolla todos los domingos a partir del mediodía. Puede ser montada, es decir, a caballo, lo cual se convierte en un atractivo turístico para los turistas que llegan hasta nuestra capital. Ahí observamos a los soldados del ejército peruano. Hay que destacar que el ejército del Perú es una institución fundamentalmente para la defensa y el desarrollo del país.
El ejército peruano realiza la protección de la soberanía y la integridad territorial. El ejército de nuestro país se encarga de defender las fronteras y proteger la soberanía nacional. Además, también ayudan a mantener el orden público. El ejército trabaja en conjunto con la Policía Nacional para mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Además, participa de operaciones de paz, en misiones que se desarrollan en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Haití y Sudán, a través de los cascos azules. El ejército y nuestros soldados también son fundamentales en el desarrollo nacional. Apoyan a la población en situaciones de emergencia, brindando ayuda humanitaria en caso de desastres naturales como terremotos, inundaciones y otros, tal como lo hemos podido ver durante la época en que se registraron una serie de emergencias por el tema de cambio climático. En la época del Yaku, donde se registraron lluvias intensas en la Amazonía peruana como en las zonas altoandinas, provocando huaicos e inundaciones de los diferentes ríos amazónicos. Además, los soldados del ejército participan en proyectos de desarrollo de áreas como la educación, la salud y la infraestructura. Y también no hay que olvidar que el ejército apoya y participa en la protección del medio ambiente, encargándose de proteger los recursos naturales de nuestro país. Y una de las labores fundamentales del ejército hoy en día en la zona del Brain es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay que indicar que el ejército peruano trabaja de manera conjunta con otras instituciones como la Marina de Guerra del Perú y la Policía para combatir y acabar con el narcotráfico y el terrorismo en la zona del Brae. Transmisión en vivo por la señal de TV Perú. Transmisión que también es seguida a través del Facebook de TV Perú, lugar desde donde nos están siguiendo de diferentes ciudades y regiones del país. Y nos ven desde la heroica ciudad de Tacna, desde la Tercera Brigada de Caballería de Tacna. Los miembros del ejército están atentos a la transmisión de TV Perú a través del Facebook. Desde Arequipa también están siguiendo de cerca esta ceremonia de
el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde la ciudad de Yanaguana. Y de esta manera va culminando el desfile militar por parte de las diferentes brigadas y unidades de las Fuerzas Armadas, quienes vienen participando de la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada, el general de división, César Augusto Briceño Valdivia. Ya procede a retirarse la banda y música de las Fuerzas Armadas para posteriormente el jefe de línea, general Ricardo Rosado Celada, comandante general de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, se dirija, tal como lo está haciendo en estos momentos, al lado de su comando conjunto, de su Estado Mayor, para dar cuenta al presidente de la República, quien se encuentra en el estrado principal, al lado del ministro de Defensa, así como del ministro del Interior, que la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha culminado. En estos momentos se procederá a dar cuenta al jefe de Estado que la ceremonia ha terminado. A través del Facebook también podemos ver que nos ven Damas desde y Chincha caballeros, e de esta Iquitos. manera finaliza la presente ceremonia. Agradecemos su gentil asistencia y participación. Y de esta manera Se van a rendir honores nosotros al señor culminamos José Enrique esta Figueroa, transmisión y damos presidente pase constitucional a de estudios la República principales para y continuar jefe con la supremo de programación las habitual de Fuerzas TV Armadas Perú. y Policía Nacional del Perú.